Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos lo que otros apenas susurran. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse y compartir este video, porque lo que viene dará mucho de qué hablar. La decisión repentina de Esla Turkoglu de viajar a Italia el fin de semana pasado desató un torbellino de comentarios. La intriga se disparó cuando su escapada coincidió con el cumpleaños de Halil İbrahim Ceylan, quien, según se supo, estaba celebrando con amigos en Italia en las mismas fechas. Bastó con que Esla publicara desde Milán para que las redes se encendieran y las preguntas se multiplicaran, coincidencia inocente o una visita planificada con intención. Las primeras imágenes de Esla desde las calles de Milán llegaban en tonos suaves, con una atmósfera que parecía trabajada con suma delicadeza, luz dorada, vitrinas impecables, un ritmo tranquilo de caminata. Pero el verdadero combustible llegó cuando publicó una foto desde un restaurante sofisticado, con una mesa dispuesta y una luz de atardecer que bañaba todo de un color ámbar. Esa imagen, por sí sola, habría pasado como un recuerdo estético. Sin embargo, en ese mismo rango de horas se filtraron clips de una cena íntima por el cumpleaños de Halil İbrahim Ceylan, también en Italia. Y allí, en esos fragmentos, los más atentos encontraron similitudes que no dejaron indiferente a nadie. Primero fueron los detalles aparentemente menores. El tono de las lámparas, la textura del mantel, una columna con mármol veteado al fondo que en ambos materiales parecía idéntica. Luego, el ángulo de una puerta de madera, un arreglo floral con pequeñas flores blancas y verdes, la silueta de una copa ancha con reflejos anaranjados. Los fans, como si fuesen detectives, juntaron las piezas. Hicieron mosaicos con las publicaciones de Esla y con los videos del entorno de la celebración de Halil. Algunos hablaron de horas de diferencia, otros, de minutos. Y la pregunta se hizo inevitable: ¿se vieron en el mismo lugar? ¿Hubo felicitación cara a cara? En medio de esa oleada, quien rompió el silencio, aunque apenas, fue un amigo muy cercano a Esla, alguien que la conoce desde hace años y que, por su discreción, rara vez ofrece declaraciones. Lo abordaron a la salida de un evento y, con esa sonrisa diplomática que nunca da todo pero tampoco confirma nada, dijo que, hasta donde sabía, el viaje de Esla estaba programado con antelación, y que se trataba de una mezcla de reuniones de trabajo y un merecido descanso. Añadió que la prensa rosa tiene la costumbre de atribuir cada movimiento internacional a un interés sentimental. Fue una declaración calculada, sin puntos definitivos, con pausas que abrían más puertas de las que cerraban. En lugar de apaciguar los ánimos, alimentó el enigma. Mientras tanto, Esla guardó la compostura. No respondió a los comentarios ni se dejó arrastrar por suposiciones. Siguió compartiendo imágenes del viaje, todas elegidas con un gusto exquisito. Una fachada, un café, un cielo que se volvía rosa poco a poco. Esa serenidad, sin embargo, lejos de calmar, encendió el ingenio de los seguidores. En cuestión de horas, un juego de palabras sobre su supuesta misión italiana se volvió tendencia, entre bromas y teorías que iban desde la coincidencia más pura hasta el reencuentro más calculado. El rumor más insistente hablaba de trabajo. Se decía que Esla había recibido invitaciones para reuniones con productores italianos y europeos, interesados en el magnetismo que proyectó en sus últimos proyectos. Que la curiosidad internacional por su carisma estaba creciendo, que había guiones circulando, y que Milán y Roma eran escalas tan simbólicas como prácticas para establecer contactos. En ese relato, la presencia de Halil en la misma geografía y en la misma semana no era más que un giro del destino que la prensa sabría explotar. Pero un detalle seguía sin resolverse. La foto del restaurante, ese anochecer, ese brillo, ese eco de voces en el vidrio del vino. El debate se intensificó cuando algunos usuarios con ojo de halcón empezaron a comparar los fondos con una precisión casi quirúrgica. Colocaban lado a lado la imagen de Esla y los videos que circulaban del festejo de Halil İbrahim Ceylan. Señalaban el reflejo de una lámpara en un vidrio, la curva de una silla, el patrón de sombra en una pared de estuco. Un par de cuentas populares incluso armaron auténticos rompecabezas visuales con fechas, horas y ángulos, como si el misterio pudiese resolverse con geometría y paciencia. Entre tanta teoría, el silencio de Esla no parecía casual. Quienes la siguen de cerca saben que ella prefiere que hablen sus decisiones, no sus impulsos. Al mismo tiempo, la figura de Halil aparecía con la sombra de su festejo. Amigos, brindis, música suave, sonrisas cómplices, una alegría contenida. En uno de los clips, se escuchaba un feliz cumpleaños que no revelaba voces y una mano que dejaba una copa en la mesa. Nada más. Ningún nombre, ningún rostro más allá de lo previsto. Solo ese clima cálido que, paradójicamente, dejaba helado a quien buscaba la certeza.
Días después, el mismo amigo cercano a Esla fue consultado otra vez. Esta vez, más preparado, insistió en la idea de un itinerario organizado con tiempo. Dijo que ella tenía reuniones con varias compañías, que estaba en un momento de abrir horizontes y que no todo lo que parece estar conectado lo está. Pero su forma de evitar los detalles, esos microgestos que el público ya aprendió a leer, encendió todavía más la curiosidad. La prensa comentó que su respuesta no zanjaba nada, más bien, hacía la historia más atractiva. La sensación en los pasillos de los eventos era que todos sabían un poco y nadie quería ser el primero en confirmarlo. Por su parte, los medios italianos apenas se asomaron a la historia. Algún tabloide local mencionó la presencia de invitados internacionales en la celebración de cumpleaños de Halil Ibrahim Ceyhan, pero no dio nombres. El misterio, en lugar de achicarse, creció. Si alguien quería apaciguar el run-run, logró lo contrario. Un par de blogs italianos llegaron a insinuar que hubo una invitada turca sorpresa, sin precisar más. Fue el combustible exacto para una audiencia que no necesita mucho para encenderse. Mientras tanto, circularon imágenes de Esla moviéndose de Milán a Roma. Una estación, una valija clara, un abrigo elegante. ¿Se trataba del final de un paseo social o del inicio de una agenda laboral? Las opiniones se partieron. Algunos insistían en que todo había sido un encuentro bien calculado, el tipo de capítulo que nadie publica abiertamente pero que deja señales, mientras otros reclamaban prudencia y recordaban que la vida personal merece respeto, aunque el corazón del fandom tenga memoria propia. El tema no se detuvo ahí. Al revisitar sus primeras publicaciones desde las zonas comerciales más célebres de Milán, varios seguidores notaron cómo Esla eligió enfocarse en la atmósfera, no en las personas. Escapó a los selfies, prefirió encuadres amplios, esquinas discretas. Más tarde, llegó la imagen de la mesa en el restaurante, con su elegancia sin estridencias. Curiosamente, a la misma hora, en círculos cercanos a Halil se compartían videos cortos del lugar donde festejaba. ¿Y las coincidencias? La iluminación cálida, la disposición simétrica de la vajilla, el ambiente refinado, volvieron a rugir en las redes. En ese clima de calma tensa, el amigo que ya había dado declaraciones repitió el tono sereno cuando fue sorprendido por la prensa tras una gala. Afirmó, casi calcado, que el viaje de Esla estaba planeado desde hacía tiempo y que combinaría compromisos de trabajo con descanso. Pero la forma en que evitó mirar a cámara por unos segundos, ese medio gesto de sonrisa que desaparece rápido, y su negativa a dar un solo dato concreto, le dio a la escena una pátina de diplomacia que no convenció a nadie. Las tertulias de espectáculos lo dijeron sin vueltas. Esa respuesta, lejos de despejar el humo, dibujó figuras nuevas en el aire. A esas alturas, la prensa italiana ya había olfateado una historia atractiva. Un par de columnas insinuaron una llegada turca inesperada a la celebración de Halil, aunque se cuidaron de no revelar identidades. Lo llamaron un invitado sorpresa, luego una presencia sorpresa, jugando con el género para mantener la ambigüedad. Y esa vaguedad fue el toque final para que el rumor cruzara fronteras. Cualquier lector podría imaginar lo que quisiera, y en asuntos de corazón, la imaginación suele correr más rápido que los hechos. Mientras el péndulo iba y venía, la imagen pública de ambos se mantenía intacta: profesionalismo, respeto, silencios que hablan. El pasado compartido entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceyhan, con esa mezcla de química artística y expectativas de quienes lo siguen desde su primer proyecto juntos, se convirtió en la base de la especulación. No hacía falta decir demasiado para que el público recordara escenas, miradas, o aquella complicidad que tantos leyeron entre líneas. Cada detalle nuevo, por mínimo, parecía confirmar la lectura previa de quienes jamás soltaron la idea de que los destinos de ambos seguían entrelazados. En paralelo, surgió otra versión: que la visita de Esla a Italia se enmarcaba en una semana particularmente especial, justo cuando Halil estaba soplando velas en compañía de su círculo más cercano. Para algunos, era imposible que una coincidencia así no tuviera un significado. Para otros, no había nada más que azar y agendas que, con tanta exposición, siempre parecen cruzarse. Pero cualquier duda tropezaba con lo mismo: esa foto de la mesa y aquella luz de atardecer que, con capricho, se repetía en ambos relatos. La narrativa fue tomando forma de interrogatorio colectivo. ¿Hubo llamada? ¿Hubo mensaje? ¿Hubo un saludo en persona? Desde el minuto cero, nadie consiguió una confirmación. Y más de uno destacó que tal vez esa era la clave: la elegancia de dejar que el misterio haga su trabajo, sin bajar al terreno de los desmentidos categóricos. ¿Qué hay más seductor que una historia que nunca termina de contarse? Con el viaje ya avanzado, apareció un indicio de agenda.
Un posible encuentro de SLA con representantes de varias compañías europeas, interesadas en proyectos donde su presencia sumara atractivo para mercados diversos. Se habló de pruebas de concepto, de coproducciones, incluso de propuestas para campañas. Not a firme. To-do suggerant. La idea de que Italia fuera un puente más que un destino le encajaba a la perfección a una actriz que viene construyendo su presencia con paciencia y cálculo. Del lado de Halil, la celebración se describió como íntima pero cuidada. Las imágenes lo mostraban en un entorno elegante, sin excesos, rodeado de personas de confianza. Un cumpleaños con el volumen justo para alguien que prefiere dejar el ruido en la pantalla. En ese marco, la posibilidad de una felicitación personal cobró sentido. No porque haya pruebas, sino porque muchos creen que hay afectos que no necesitan exposición para existir. Al caer la noche, las preguntas permanecían. El viaje de SLA de Milán a Roma añadió un último giro. Tal vez no había un único motivo, tal vez eran varios hilos tejidos con discreción. Con cada paso, la historia se hacía más grande que cualquier foto. Crecía en sus márgenes, en lo no dicho, en el rumor que rebotaba entre ciudades y pantallas. Y así, Italia, ese escenario de postal, se convirtió en el tablero perfecto para una intriga que solo necesitaba dos nombres para encenderse, SLA Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan. Hasta aquí llega nuestro video de hoy. Si disfrutaron de esta historia, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan el video. La conversación sigue, y ustedes ya son parte de ella. Gracias por acompañarnos.